Diálogo de Fe y Salvación. Un espacio para abordar temas controversiales ante cuestionamientos en relación a la verdad de Dios desde una perspectiva bíblica y teológica. Con ustedes, Carlos Vidal y Eddie Osorio. Diálogo de Fe y Salvación. Bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Nuevamente hoy, por la misericordia del Señor, estamos acá para poder compartir desde una perspectiva bíblica temas de trascendencia para su vida espiritual. Hermano Eddie, bienvenido a Diálogo de Fe y Salvación. ¿Un diálogo más, hermano Eddie? Así es, hermano Carlitos, muchas gracias. Un privilegio poder estar aquí nuevamente. ¿Cómo está, pastor? Bien, fresco. ¿Todo tranquilo? Fresco, digo. ¿Fresco como una lechuga? Sí, cabal. No, gracias a Dios estamos bien y contentos de poder estar una vez más aquí. ¿Cómo le fue ahí en las reformas a su agenda? ¿O no tuvo reformas a su agenda usted? Bien, estamos organizando mejor el tiempo. Yo tuve reformas a mi agenda, pastor. Qué bueno, qué tuve bueno. Reformas a mi agenda. No, la verdad es que como lo hemos dicho una y otra vez, es un reto, es un desafío el uso del tiempo, y de verdad creo que necesitamos mucha sabiduría del Señor para poder hacerlo bien, ¿sí? Y sin duda ayuda quizás también de otras personas que puedan ayudarnos a organizar nuestro tiempo. La escasez, pastor, del tiempo es una de las cosas que me impactó bastante a mí. La comparación, ¿no?, que hacíamos sobre el oro. ¿Por qué es tan caro el oro? Porque no lo encontramos en cada esquina. Entonces el tiempo, la Biblia dice que somos necios si no lo utilizamos bien. Sí. Entonces creo que es trascendente, hermano Eddie, para nuestra vida. Precisamente este fin de semana estábamos hablando con un grupo de hermanos acerca de un tema en teología pastoral, acerca de los problemas del pastor en el hogar del pastor, y hablábamos de que un 90% de los problemas tiene que ver con tiempo. Tiene que ver con el tiempo. Tiene que ver con el tiempo que el pastor pasa con su esposa, con el uso del tiempo libre. Los pastores generalmente suelen tener problemas con eso. Entonces es un reto. Es un reto. Y mire, gracias a Dios, pastor, tuvimos varias reacciones. ¿Así? Tuvimos varias reacciones al tema. Ahí algunas personas se comunicaban con nosotros, y un muy buen amigo, casi hermano por ahí, hermano Eddie, me llamaba. Me dice, ¿cómo está ese dato de las 6 horas diarias? Me dice, las 6 horas diarias en el teléfono. Pues sí, le digo, 20 horas, 20 años en el teléfono en la vida. Exacto. Estamos hablando de que un cuarto si el Señor nos regala 80 años, pero está un cuarto de la vida se pasa en el teléfono. Entonces, mi amigo, ¿verdad? Impactante, la verdad. No, y mire, pastor, la verdad que es una realidad, es tremendo. Sí, exacto. Es tremendo, pero que Dios nos ayude, ¿no?, a poder administrar bien el tiempo. Amén. Y nos dé sabiduría. Pastor, un saludo especial a todas las personas que nos ven. Así es. Gracias a Dios, pues hay muchas personas que nos ven a través del canal, sí, canal Amigos TV. Un saludo muy especial. Muchas gracias por estar pendientes del programa. Y por ahí, pues también podríamos, hermano Eddie, dar los números de teléfono. Creo que aparecen ahí en la pestaña, ¿no? Usted puede comunicarse también, cualquier sugerencia, cualquier tema que usted gustaría que también dialogáramos. Sí. Bienvenido. Y usted puede hacer cualquier sugerencia, tanto positiva como negativa también. Se acepta. Hemos dicho, somos nuevos en esto, pastor. Amén. Sí. Somos patojones, ahí estamos aprendiendo, pero aceptamos todo tipo de sugerencias. Así que es un placer. Gracias. Hay mucha gente que tal vez no se reporta, hermano Eddie, a través del canal, pero también a través de la radio. Un saludo especial a todos los hermanos de Radio Cultural Amigos, y muchas personas que nos escuchan también a través de Spotify, hermano Eddie. Así es. En YouTube. Así es, en YouTube. Y hay muchas personas que como dice usted, sin duda, bueno, no se reportan, pero que están ahí, ¿no? Escuchando el programa, y están atentos a cuando sale el programa. Y la verdad es un privilegio para nosotros el poder saber que el programa edifica, ¿no? El contenido que hablamos aquí edifica, y es lo que buscamos siempre. ¿Sí? Y hermano Eddie, hoy un temazo. Sí, amén. Estamos en este espacio en donde hemos venido analizando algunas disciplinas espirituales, y hablamos acerca del uso del tiempo. Y hoy vamos a hablar acerca de otro recurso, hermano Eddie, que es un poco, ¿qué? Conflictivo, picante, es sin lugar a dudas lleno de mucho debate también, hermano Eddie. Amén. Sí, cómo usar
el dinero. Amén. El uso del dinero. ¿Sí? Amén. Nosotros como creyentes, como personas, como hijos del Señor, ¿cómo usar el dinero, hermano Eddie? Así es. Buen tema. Buenísimo. Así que esperamos en el Señor que podamos tener un muy buen tiempo hoy. Pero antes de ello, queremos dejarlos en nuestra parte musical. Amén. Y hoy siempre un invitado especial con nosotros. Así que adelante con el canto de hoy y luego volvemos acá en Diálogo de Fe y Salvación. Amén. A pesar de mí, cada mañana es un regalo. A pesar de mí, siempre seré tu hijo amado. A pesar de mí, de mis desastres y pecados, te dignaste a morir en una cruz y ahora soy salvo. A pesar de mí, estaba muerto y ahora vivo. A pesar de mí, eres mi padre adoptivo. A pesar de mí, de mis acciones y motivos, no me escaparé de ti. A donde voy, estás conmigo. A pesar de mí, a pesar de mí. Y tú no has juzgado mi pasado ni mi futuro. Y yo tengo paz, pues en tus manos estoy seguro. A pesar de mí, a pesar de mí, a pesar de mí, yo cumpliré con mi llamado. A pesar de mí, me mantendré siempre a tu lado. A pesar de mí, de mis torpezas y descaros, yo no tengo a dónde ir, pues tu perdón me ha transformado. Y tú no has juzgado mi pasado ni mi futuro. Y yo tengo paz, pues en tus manos estoy seguro. A pesar de mí, a pesar de mí. ¿Quién nos separará? Ni espadas ni maldad, ni desnudez en medio del invierno. Aunque de casa huí, yo adoptado fui. Solo tu amor no cambia, es eterno. Y tú no has juzgado mi pasado ni mi futuro. Y yo tengo paz, pues en tus manos estoy seguro. A pesar de mí, a pesar de mí, a pesar de mí, a pesar de mí. A pesar de mí, cada mañana es un regalo. A pesar de mí, siempre seré tu hijo amado. Bien, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación, mis hermanos. El uso del dinero, hermano Eddie. Así es. Tema que causa mucha controversia en las iglesias. Grandes debates Sin al duda. respecto, hermano Eddie. Grandes debates, grandes pleitos, grandes críticas también. Vamos a Sí, decirlo también. Creo que es uno de los temas, hermano Eddie, que genera más crítica de la sociedad hacia la iglesia. Exacto. Tenemos que decirlo ahora. Tenemos que decir también, hermano Eddie, que existen posiciones
de X o Y organizaciones que se denominan iglesias, ¿verdad? Usted, que hasta cierto punto la motivación radica o todo lo que hay, ¿verdad? Usted está con la principal motivación, pues, del dinero. Eso no lo vamos a negar. Exacto. Pero hoy vamos a tratar de verlo desde una perspectiva bíblica de cómo la Biblia en Cristo Jesús nos anima, hermano Eddie, al buen uso del dinero. Exacto. ¿Sí? Y eso creo que es muy importante observarlo. Y vamos a tratar de verlo desde distintas perspectivas, ¿sí? Primeramente, cómo la Escritura nos plantea que nosotros tenemos que usarlo. ¿Cuánto, hermano Eddie? Tanto que está hoy en día el dilema, ¿no? Que si el 10, que si el 20, que si todo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? No. Y mire, hay grandes debates. Si usted se fija en las redes sociales, hay grandes debates al respecto. Pero tratemos de alcanzar una postura, hermano Eddie, bíblica, neotestamentaria y de cómo, pues, usar ese dinero. Sí, yo creo que en cuanto a lo que usted decía y por lo que uno ve en el ambiente, el tema del dinero es podría catalogarse como uno de los temas quizás más malentendidos en la Biblia, ¿verdad usted? Ya, entonces, a veces se toma como un fin en sí mismo. Exacto. Ya, entonces puede ser peligroso. Puede ser peligroso. Yo creo que hay extremos. Exacto. Ajá, hay extremos, pastor. Podríamos plantear un extremo de la famosa teología de la prosperidad, ¿verdad? Así es. Ajá. En donde pues no existe ningún tipo de control al respecto del dinero y hay un trabajo específico de convencimiento a la gente a dar dinero sin saber para qué. Exacto. O sin saber por qué. Exacto. Hacia dónde va. Ahora, yo creo que eso, hermano, también es importante decirlo, que cada persona debe saber hacia dónde y por qué. Yo pienso que en ese tema del uso del dinero, en cuanto a nosotros como iglesia, ¿verdad? La rendición de cuentas es importante. Fundamental. Ya, la rendición de cuentas, que cada persona sepa a dónde va cada centavo de lo que da a la iglesia, ¿verdad? Exacto. Pero hoy vamos a verlo. Entonces, tal vez, hermano, y tal vez eso más adelantito vamos a verlo, pero vamos a verlo ahorita el por qué. Sí, exacto. Planteémoslo desde esa perspectiva primero y luego vamos a ver todas estas tendencias que hoy en día hay en la sociedad, ¿verdad? Amén. Usted, y podemos hablar un poco acerca ahí de la teología de la prosperidad, la cual pues no estamos para nada de acuerdo, ¿verdad? Usted, ni tampoco con la exigencia de dinero, ¿verdad? Usted, sin ninguna explicación en específico. Exacto. Que un par de personas únicamente sean las que tengan que recibir todo ese dinero, sino que creo que para eso hay una asamblea, ¿verdad, hermano? Y para eso hay una iglesia que debe estar entendida. Pero primero veamos de una perspectiva bíblica, hermano. ¿Qué dice la Biblia respecto del dinero? Exacto. Vamos a leer en el Evangelio según Marcos, capítulo 12, versículo 41 al 44. Y dice de la siguiente manera: Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro. Y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Interesante, hermano Eddie, la disposición del corazón. Ahora, que hay que entender un contexto específico, hermano Eddie. ¿Por qué se recogía dinero en el templo? Es una muy buena pregunta. Exacto. ¿Por qué existía esa práctica, vamos a decirle así, y hasta cierto punto, hermano, ordenanza? Si observamos en el Antiguo Testamento, estaba establecido en la ley. Exactamente, que trajeran vuestras ofrendas al alfolí. Exacto. En el templo existía un tipo de bodega, hermano Eddie, un tipo de bodega en donde allí se reunía, ¿sí?, todo tipo de alimento, ¿sí? Se almacenaba, ¿no? Todo lo que se recolectaba. Y el dinero también recaudado, hermano Eddie, servía para la compra de alimentos, para ayudar al pobre, ¿sí?, para sostener a los levitas, porque también era otro. Los que servían. Ajá. Los que servían, porque era necesario, ¿verdad? O sea, había un trabajo específico en el templo, ¿verdad? Exacto. Usted? Entonces, habían cuestiones específicas del por qué y para qué, hermano Eddie. Exacto. ¿Sí? Entonces, pero el punto aquí radica de nosotros como creyentes, hermano Eddie, cómo usarlo. A veces, planteémoslo desde la perspectiva, hermano Eddie. Podríamos comenzar haciendo una pregunta. ¿Necesita Dios nuestro dinero?
Esa es la pregunta de partida. ¿Necesita Dios nuestro dinero? No. No. O sea, entonces, ¿por qué el Señor nos motiva en su palabra, nos enseña, hermano Eddie, a que seamos parte de esto? ¿Sí? O sea, ¿por qué el Señor, si Él no necesita de nada? O sea, si Él no se beneficia, ¿qué beneficio puede tener el Señor de eso? Ninguno. La pregunta entonces es, ¿por qué? Ahora, he escuchado una frase en cuanto a eso, pero no sé qué tan... Tírela, aquí aceptamos herejías también. Pero alguien, por ejemplo, podría decir, Dios no necesita mi dinero, pero la obra sí. Pero, ¿en qué sentido también? Exactamente. Porque la obra es del Señor, podríamos decir. Yo pienso que dar debería ser una necesidad de nosotros. Ahí está el punto. Y usted llegó a lo que yo quería llegar. Hermano Eddie, el beneficio es para nosotros. Exacto. De cómo nosotros entender el Dios maravilloso, hermano Eddie. Exacto. Que tiene la intención de mostrar su misericordia al mundo. Exacto. Que tiene la intención de bendecir al mundo, de mostrarse, de revelarse al mundo. Y su máximo objetivo, hermano Eddie, que ha sido desde el principio, Él crea para la gloria de su nombre. Y hoy, después de la caída, ¿verdad? Usted, lamentablemente, por causa del pecado, pues el humano se aleja, da la espalda a Dios, está destituido de la gloria de Dios. Y Dios en su misericordia toma la iniciativa. En el caso del huerto, busca Él a Adán y Eva. Exacto. Y hoy en día sucede lo mismo, hermano Eddie. Así es. Dios buscando. Así Ahora, en este sentido, hermano Eddie, dentro de la realidad del asunto, porque tenemos que entender también que la realidad es importante, la razón es importante aquí. Dios, para acercarse a su pueblo, va a utilizar vehículos. Así ¿sí? es. Dios, para llevar a cabo su obra redentora, va a utilizar vehículos. ¿Quiénes son esos vehículos? Nosotros. Los que le hemos conocido, los que lo hemos entendido. Exacto. Entonces nosotros somos los que tenemos que hacer parte de esto, hermano. Así es. ¿Sí? Pienso que otra pregunta muy importante que puede servirnos de partida es ¿con qué motivación damos? O sea, cuando usted da, ¿por qué da? ¿Qué es lo que en el fondo a usted lo hace dar un paso, meterse la mano a la bolsa, abrir la billetera, firmar un cheque, qué sé yo, de la forma que, o hacer una transferencia, de la forma que usted ofrende? ¿Qué es lo que a usted le impulsa a hacer eso? Ya, ¿por qué? Porque, como decíamos al principio, hermano Carlitos, esto está muy tergiversado en algunos círculos y nosotros podríamos estar equivocados, ¿no? Nosotros podríamos estar dando para que Dios nos dé, por ejemplo, ¿verdad usted? La famosa siembra, ¿no? Que tenemos que sembrar para esto y empezamos. Yo pienso que hay una serie de versículos bíblicos que no los vamos a citar aquí, pero hay muchísimos versículos bíblicos que son sacados de su contexto y los aíslan de su contexto real. Aíslan los textos de su contexto y los aplican a una determinada situación. La vez pasada yo escuchaba, por ejemplo, a alguien que decía siembre y el Señor dice que va a producir al 100 por 1, pero eso no se refiere a dinero. Eso, usted va al contexto de ese pasaje y no tiene nada que ver con dinero. ¿Ya? Son cosas más trascendentes que el dinero. ¿Ya? Pero el ser humano, nuestro corazón, lo que busca es, muchas veces es eso, ¿verdad? Exacto. Entonces pienso que una buena pregunta de partida es eso: ¿por qué damos? ¿Ya? Yo soy cristiano, hijo del Señor, soy discípulo de Cristo. Bueno, yo aporto, yo doy mis ofrendas, yo doy mi diezmo, lo que usted quiera, la cantidad que usted quiera. Exacto. ¿Ya? ¿Por qué la doy? Ese es el punto. Mire, es muy importante entenderlo, hermano Eddie. Usted llegó a un punto clave, el porqué de las cosas. Exacto. Esa es una parte fundamental, hermano Eddie. Existe una falsa doctrina hoy en día que no llega a un punto de exigencia a la gente, ¿verdad? Exacto. Una exigencia desmedida a que dé 1 para que el Señor le dé 10, a que dé 10 para que el Señor le dé 100. Exacto. Por ejemplo, no es por eso. Yo creo que uno de los puntos principales a entender aquí, hermano Eddie, es, en primer lugar, lo que tenemos de quién es.
Es del Señor. Todo es del Señor. Todo es del Señor. No hay nada que tengamos que no hayamos recibido. Amén. No hay nada que nosotros tengamos que no hayamos recibido. Exacto. Todo lo recibimos. Todo. O sea, que cuando yo... o sea, el Señor nos da, hermano Eddie, nos bendice, sí, en cierta forma, para que nosotros podamos ser parte de esto. Amén. Ahora, la motivación número 1 no es que el Señor me dé más, porque entonces no estoy entendiendo. Exacto. O sea, que yo estoy dando por motivos egocéntricos o egoístas. Ajá. Exactamente, hermano Eddie. Y no es la parte, ¿sí? Sino que el que nosotros podamos tener el deseo de que otros puedan conocer. Y mire, hoy en día tanto el debate, hermano Eddie, que si el diezmo sí, que cuánto, que si todo, que si esto. Y mucha gente dice, no, es que lo bíblico es el diezmo. No, es que lo bíblico del diezmo ya no está en el Nuevo Testamento. Y tantas cosas, ¿verdad, hermano Eddie, que nos muestran? Ahora, yo creo que no es el punto principal. Yo creo que el punto radica en la motivación. Exacto. Y si queremos ser extremadamente bíblicos, vayamos al Nuevo Testamento y ¿qué observamos en el libro de los Hechos? Gente que vendía todo lo que tenía. Vendía todo lo que tenía y lo daba. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque era una explosión de amor. Exacto. Era una no eran obligados, ¿eh? No eran obligados. Mucha gente trata de tergiversar lo que sucedió con Ananías y Zafira. Ajá. Por ejemplo. Y decían, es que no dieron todo. Y a veces, ¿sabe? Hay mucha gente, mucho falso, hay que decirlo, pastor. Mucho falso que manipula a gente por causa de, con ese texto de fondo. Manipulan a la gente, ¿sabe? Y eso hay que tener mucho cuidado, queridos hermanos. Sí. Usted mire, si está en una iglesia que lo manipulen con relación al dinero, mejor sálgase. Exacto. Mire que hemos dicho siempre que aguante las iglesias, pero usted que no hay iglesia perfecta, pero aquí hay que huir, hermano. Exacto. Ahora, mire pues, Ananías y Zafiro, el problema no fue que nos lo haya dado todo. El problema fue que mintieron. Exacto. ¿No? Ananías y Zafiro hubieran podido decir, miren, señores, vamos a vender esta propiedad en, no sé qué le digo yo, 100,000 denarios. Y vamos a dar, hermano Pedro, mire, vamos a dar el 25%. Exacto. Amén, gloria a Dios. Perfecto, no tengan pena, hermanos. No importa que las critiquitas hayan venido del resto, porque el resto daban todo. Exacto. No era mal eso. No es pecado eso. ¿Pero qué pasó con ellos? La vendieron en 100, guardaron 75 y dijeron, la vendimos en 25. Ellos mintieron. Exacto. Entonces, el problema fue ese. Entonces, o sea, que el detalle, digamos que la condena, por decirlo así, o el... Sí. La mentira. Ajá, no fue el no darlo todo. Exactamente. Sino fue mentir. Exacto. Entonces, hermano Eddie, la iglesia primitiva entendió en gran manera que todo era el Señor. Exacto. Y que el Señor iba a proveer. Ajá. Ahora, ¿qué los movió a dar todo? Había un contexto específico. Oye, hermano Eddie, era una iglesia ampliamente pobre. Exacto. Recuerde usted Perseguida. que los índices de pobreza en Jerusalén en ese tiempo, hermano Eddie, eran extremos. Así es. Los impuestos, ahí sí que valga la redundancia, impuestos por Roma, eran altísimos, pastor. Así es. Eran altísimos. Un alto porcentaje del trabajo de la gente, hermano Eddie, era para Roma. Exacto. O sea, Roma era una opresión. Era un... Ajá. Ahí donde se ve, mire, la exigencia o el deseo de la gente, ¿verdad? Usted que el Mesías viniera, por favor, a libertarlos. Un libertador político. Y cuando vieron a Jesús en un burrito, este no es nada, hombre. Este no era eso. Entonces había una exigencia. El índice de pobreza en Roma, hermano Eddie, era alto en el pueblo. Entonces la gente, en la explosión de amor que tenían, hermano, entendieron que había que darlo para llevar alimento. Exacto. Algunas, como leemos, ¿no? Ahí en Hechos 2, que la iglesia, todas las cosas las tenían en común. Hay que descartar definitivamente, ¿verdad?, que eso no era comunismo, No. Nadie fue obligado en la iglesia primitiva a vender sus propiedades. Nadie fue obligado. O a dar algo. Buen punto ese, pastor. Ajá, sino que simplemente cada uno dice, ellos es que como usted dijo, la explosión de amor, de pasión por el Señor, por la iglesia, por lo que Dios estaba haciendo con ellos, era a tal grado que eran tan desprendidos de lo material. Había un desprendimiento total de lo material. Exacto. Porque ellos sabían que pues no son de aquí, que están de paso, ¿va? ¿Ya? Entonces, máximo en ese tiempo, pastor. Exacto. Que a la vuelta de la esquina los podían matar. Exacto. Entonces, señalar eso es importante, ¿no? Y mire, hermano, y el principio se sigue viendo en el Nuevo Testamento. Si vamos, por ejemplo, un pasaje muy utilizado, 2 Corintios capítulo 9, ¿no? Ajá. Cada uno de... Conforme propuso en su corazón.
No con tristeza. Ese principio, pastor, se maneja Exacto. en la iglesia primitiva. Así es. Es el punto principal. Y siempre vemos, ¿no? En Pablo vemos cómo nosotros, Pablo pone el ejemplo de cómo iglesias pobres le ayudan, ya. O sea, no está tanto en la cantidad. Amén, ¿sí? pastor, buen punto. No está tanto en la cantidad, que nosotros muchas veces nos enfocamos en la cantidad, pero recordemos que... ¿Y usted leyó? Exacto. Usted leyó el Marcos pasaje. encontramos una señora ahí en extrema pobreza que dio 2 monedas. Las más bajas, por cierto. Exacto. Y aquellos llegaban monedas. con costales. Exacto. Hay unos escritos ahí, no recuerdo el autor, hermano, pero tuve la oportunidad de leer unos escritos en donde estas gentes contextualicemos hoy en día. Ajá. Como por ejemplo que usted llegue a la iglesia y contrate un grupo de mariachis. Ajá. Y el grupo de mariachis, pastor, viene y le comienzan a tocar a usted trompeta en la entrada y usted entra con su costalito. O con su cheque, O sea, mire, ¿a qué nivel habían llegado estos tipos? ¿Ah? Entonces, eso es muy importante entenderlo. Mire, hermano, otro punto que es importante verlo también para seguir hablando de esto del corazón, ¿verdad? Usted es que tenemos que decirlo también desde una perspectiva salvífica en cuanto a la justificación por medio de la fe, pastor. El dinero no tiene nada que ver. Exacto. El dinero está excluido, hermanos, de esto. Usted no es salvo porque Usted diezma. no es salvo porque de. Mire, un ejemplo claro, pastor. El ladrón de la cruz. ¿Qué dio ese? Jamás ofrendó para las misiones. Jamás ofrendió para comprar alimento. Al contrario, ha de haber robado en el templo más de algún día. Exacto. Pero ahora hablemos ya en el entendimiento del Señor, ya entendiendo lo que Él hizo en nosotros, lo que Él quiere hacer en el mundo, hermano Eddie, el caminar, el transcurrir de la iglesia, entendiendo que lo que tengo no es mío, no es nuestro, hermano Eddie. Y eso es que hay que hacer hincapié, hermanos. Todo lo que usted tiene no es suyo. Exacto. Es del Señor. Es importante remarcarlo, ¿no? No damos para salvarnos. Exacto. Damos como salvos. Exacto, porque ya somos. ¿Y por ya qué? somos. Porque usted anhela que otro pueda disfrutar lo que usted disfruta. Exacto. Y el Señor nos llama a eso, a un desprendimiento de todo el mundo material, de todo lo que represente. Es increíble observar, hermano, por ejemplo, nosotros hemos visto muchos testimonios de pueblos en donde el nombre del Señor no es conocido. Ajá. Pueblos que están sumamente oprimidos y esclavizados, hermano, por causa del pecado, sociedades tremendamente afectadas, comunidades, hermano, en extrema hambre, pobreza, en un país tan rico como Guatemala, por ponerle un ejemplo. Y cómo nosotros, siendo creyentes, viendo eso, no vamos a actuar, hermano Eddie. Exacto. O sea, ¿por qué? El Señor nos manda a ser desprendidos en eso. Exacto. Ahora, hoy en día ponemos, mire, y cito las palabras del pastor Carlos Azazueta, hermano Eddie, Visión para el programa Visión para Vivir, ¿verdad usted? Y muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en pelear que si el 10, que si el diezmo sí, que si no, que si sí, que si no. Usted puede poner la cantidad que usted quiera. ¿Ah? Cada uno de cómo propuso en su corazón. El problema va a estar en esto, que si usted está teniendo en abundancia y resulta dando una nada, hay un problema en su corazón. Exacto. La pregunta no es ¿cuánto voy a dar para el Señor? La pregunta es ¿con cuánto me voy a quedar de lo que el Señor me da? Ese es el punto. Viendo necesidades. Exacto. Por eso decíamos, miren, hermanos, al principio, y esto, miren, no es pecado que usted, mire, se pare en su iglesia y diga, hermanos, el dinero que aquí recogemos, ¿para qué se está ocupando? Hágalo. Pida cuentas. Pida cuentas. Es normal. Sumamente necesario. ¿No? Exacto. Sí, la transparencia, para la transparencia, ¿no? Sí. Entonces, esto es muy importante. Pero bien, esto está bueno ahorita, hermano Eddie, y estamos algo picados nosotros ahorita, pero cápsula del día. Así es. Nuestro hermano Eddie nos comparte siempre una cápsula del día a mitad del programa. Y antes de continuar con este tema, escuchamos y vemos a nuestro hermano Eddie Osorio con la cápsula del día. Amén. Adelante. ¿Por qué urge en pleno siglo XXI una teología de la familia? La familia es un elemento central en la cosmovisión bíblica. De ella resultan varias imágenes sobre la expectativa divina para la familia como un espacio de la revelación de Dios y fundamento del despliegue de la vida humana. Una teología de la familia invita a posicionar los valores éticos y morales bajo el proyecto divino para la humanidad entera.
Una teología de la familia sigue las enseñanzas de Jesús, donde confronta los abusos culturales y forma una base sólida para un cambio sociológico en el mundo que le corresponde vivir. Esta teología compara los modelos sociales y tradicionales y los evalúa con el modelo cristiano y los traslada con exigencias hacia el marco cultural del siglo XXI. Este es el reconocimiento teológico. El origen de la persona y familia parten de Dios y su revelación para expresar y llevar a toda la humanidad al Creador. Bien, volvemos acá a Diálogo de Fe y Salvación después de este dato interesante que nuestro hermano Eddie nos comparte. Continuamos hablando, hermano Eddie, un tema por ahí picantillo Exacto. Y nos quedamos, bueno, por cierto, nos quedamos en el punto de la rendición de cuentas, Así hermano es. Eddie. Nos quedamos por ahí a media acerca de esto y decíamos que no es malo, hermano Eddie. Exacto, pedir cuentas. No es malo. Y mire, si hay algún pastor, líder o algo que a usted lo quiera como mangonear con esta famosa frase, cuidado con tocar al ungido de Dios. Ah, sí. ¿Cómo vas a desconfiar del elegido del Señor, del siervo? Déjeme contarle que en los atrios en el altar del Dios Santísimo ha habido sinvergüenzadas. Exacto. Ahí están los hijos de Eli, pastor. Exacto. ¿Ah? Sí. ¿Ah? ¿Ahí están los hijos de Eli? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor al respecto? Además, creo, basado en el principio que usted está hablando acerca de la rendición de cuentas, creo que primero por parte del liderazgo, no hablemos del pastor, pero también de todo el liderazgo, debería de haber una transparencia y una rendición de cuentas totalmente clara y transparente. Alguien puede decir, ¿Ya? desconfíen, pero podemos responder con una pregunta, ¿y por qué no hacerlo? Exacto. Son seres humanos. ¿Ya? Sí, o sea, son seres humanos. Miramos a los hijos de Eli que robaban la carne, pues la vendían. Exacto. Y todavía con esto se metían con mujeres. Judas tomaba del tesoro. Es que, miren, hermanos, lamentablemente estamos en una sociedad pecaminosa y por eso es que la iglesia debe de construir, hermano Eddie. Además, vea esto, el tema de la comunidad. Nosotros siempre hablamos de que la iglesia es una comunidad de fe. Claro. Pues una comunidad definitivamente necesita rendición de cuentas. ¿Ya? Yo diría que es condicional. Yo diría que es un aspecto básico para que la comunidad sobreviva. Sí. Para que la comunión se mantenga, la rendición de cuentas es un aspecto básico. ¿Ya? Y en este tema del dinero, ¿cuánto entró, cuánto salió y para qué salió? ¿Para qué? Todo. ¿Ya? ¿Y por qué? O sea, necesitamos ser transparentes con eso primero transparentes de parte del liderazgo y luego el miembro, el laico, la persona que se congrega, que llega, que da su aporte, está en todo el derecho de pedir un informe, una rendición de cuentas, de hacia dónde va el dinero, en qué se invierte, qué estamos haciendo con ello y todo. O sea, esa no es una cuestión ciega, pastor. Exacto. Hay gente que dice, no, yo lo doy, no me importa si se lo roban, que se lo roban, yo lo di para el Señor. Yo creo que usted está haciendo un poco, ¿qué le digo? Un poco irresponsable, tal vez, o descuidado con los recursos que Dios le ha dado. Uh-huh. Yo creo que tener una actitud de ese pastor sería ser un poco irresponsable. Uh-huh. Ahora, y usted dirá, ¿pero por qué están hablando acerca de eso? Porque yo creo, pastor, que esto condiciona, y nos metimos a hablar un poquito de esto, pero usted, porque esto condiciona el dar. Exacto. Es que condiciona el dar. Cuando usted ve, por ejemplo, pastor, algo, y qué bonito es que en una iglesia, por ejemplo, ¿verdad? Usted mensualmente, nosotros hablamos por lo menos lo que hacemos acá, ¿verdad? Usted mensualmente, pues presentamos estas fotos y todo de los proyectos, y miren, bueno, aquí están sus fondos, miren, aquí está el dinero, esto se hizo, esperamos terminar aquí, nos falta esto, debemos esto. O sea, qué bonito es esto, porque eso motiva a que nosotros, viéndolo desde la perspectiva bíblica, ajá, porque todo une, pastor. Exacto. Porque mire, si usted, por ejemplo, sabe que hay una organización que las cosas no están muy bien, eso hasta aún afecta su principio de bendecir a otro. Exacto. Su así disciplina, es. Porque uh-huh, usted qué va a decir, yo mejor no doy porque... ¿Y quién se pierde la bendición? Usted, ¿verdad? Exacto. Por causa de una mala administración. Por causa de una mala administración. O no rendición de cuentas. Entonces es bueno, ¿verdad? Usted explicar todo este tipo de cosas. Exacto. Ajá.
Buenísimo. Ahora, antes de que pasemos a lo siguiente, hermano Carlitos, pues, cuando nosotros hablamos de dar y estamos hablando de con qué intención damos, recordemos que, y ahorita lo que estaba pensando yo es, ¿quién es nuestro ejemplo para dar? Ya, nuestro ejemplo supremo para dar es el Señor, es Amén. Dios. Sí, Dios es el dador más grande. Amén. Ya, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Amén. Ya, Él nos dio, es que Él nos dio todo. Amén. Ya, Él nos hizo, Él nos creó, Él nos dio todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos nosotros es algo que hemos recibido de Él. Y además de eso, Él nos dio a su Hijo. Ya, entonces el ejemplo perfecto, el ejemplo supremo para dar es Él. Ya, no es otra persona, es Amén. Él. Sí, Exacto. porque Él se dio a sí mismo. Ya, Él se dio a sí mismo. Entonces, qué mejor ejemplo que poder nosotros también desprendernos, ¿verdad usted? De todo lo material. Y cuando vamos a eso, también podemos encontrar en la Escritura, mire, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todas sus posesiones, ¿ya? No puede ser mi discípulo. Exacto. Entendiendo, por supuesto, pastor, el significado verdadero de esto, cuando hablamos de renunciar, no se está diciendo en un contexto específico, aunque puede haber un llamado específico, pastor, a que alguien diga, bueno, he sentido el llamado del Señor a la misión, voy a vender mis cosas e irme a la misión, a entregarme. Eso existe también. Exacto. Sí. Pero no es el parámetro que mide a todos. Exacto. Aquí el texto está diciendo, son pastor, casos específicos. Exacto. Aquí el texto está diciendo, hermano Eddie, ese desprendimiento. Así es. Donde esto de lo material. yo entiendo lo que es, no es mío. Exacto. Es del Señor y conforme he sido prosperado, yo debo dar, hermano Eddie. Amén. La Nueva Traducción Viviente dice, mira, así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Interesante. Aquí tiene que ver con ese amor. Exacto. Que eso que poseemos no sea nuestro máximo tesoro, sino que nuestro máximo tesoro sea el Señor. Exacto. Su obra, Así su es. reino. Entonces, cuando yo tengo esa pasión por su reino, hermano Eddie, yo voy a recibir, ¿qué le digo yo? Si recibo 3,000, 4,000 quetzales, hermano Eddie, yo voy a entender de que de eso, por ejemplo, es algo valioso. Amén. Y una buena parte para el Señor. Exacto. Hay un testimonio muy bonito de los hermanos Wesley, ¿sí? John Wesley y Carlos Wesley. Como usted se recordará, pues eran dos ingleses, ¿verdad? Ustedes que manejaron un avivamiento tremendo en Inglaterra, hermano Eddie, que tenía que ver con la parte evangelística. ¿No? Usted hasta el día de hoy, pues muchas historias se cuentan de los hermanos Wesley. Pues según algunos escritos, pastor, nos dan por ahí pauta de que en algún momento hacían sus negocios. Se dedicaban a algunos negocios, los hermanos Wesley, y llamaba la atención que tenían el objetivo de esos negocios, pastor, porque las ganancias que ellos utilizaban, que ellos generaban, era para la inversión al reino. Exacto. Y mire, cuenta que en algún momento comenzó con su negocio los hermanos Wesley y pongamos un ejemplo. Venían ellos y él hacía cuentas que necesitaba para subsistir $1,000. Ejemplo, es un ejemplo. No recuerdo tal vez la moneda en aquel tiempo, pero pongámosle dólares. $1,000. Entonces él venía y él utilizaba $1,000 lo necesario y para sus gustos. Si él venía y ese mes ganaba $2,000, él agarraba sus $1,000 y el resto que había ganado de más al reino. Al reino, exacto. Él sembraba. Dios bendecía y en un momento el negocio crecía. Él seguía considerando sus $1,000 y daba, y si ganaba 1,000 más, los daba para el reino. Y así fue creciendo. O sea, mire cómo entendió este hombre que Dios lo bendecía. ¿Y cuántas almas no vinieron a los pies del Señor por causa del ministerio de los hermanos Wesley? Y ellos fueron parte de ellos. Pero ¿qué es lo que hay de fondo aquí, hermano Eddie, en esta gente? Pasión. Pasión. Amor. Y un entendimiento, ¿no? ¿Por qué damos? Exactamente, hermano. Ya gente que comprendió, que entendió el propósito de Dios al invitarnos, ¿no? A dar, a ser parte de su reino. Exactamente. Con lo que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, hermano Eddie, esto puede llevarnos a hacer lanzar un dardo tal vez un poco fuerte a la teología de la prosperidad, ¿verdad? Usted, en donde se plantea el dar para recibir y no es así. Exacto. El principio es dar porque hemos recibido todo. Exacto. Porque tenemos Ya recibimos todo, hermano Eddie. Ahora, sí, mire qué interesante esto. Desde una perspectiva bíblica y teológica, este asunto de la riqueza. Si Dios lo está bendiciendo, usted como creyente,
Se lo digo como creyente porque hay propósitos específicos para los creyentes, Manuel. Porque mire, si hablamos de que Dios, por ejemplo, a la medida que soy bendecido, Dios está conmigo, no es la parte más sana, porque si nos vamos a eso, Manuel, los musulmanes están bañados en petróleo y ahorita viene el Mundial de Qatar, ustedes ya sabemos cuántos millones estos tienen, son los más ricos del mundo. Exacto. Y no conocen a Dios. O sea, no tiene que ver eso. No tiene que ver con eso. Pero sí. Es que me recuerdo de algo que ahorita que usted está mencionando eso. El que Dios esté conmigo no se mide por cuánto me dé o por cuánto me quite. Sí, o sea, mi relación con Dios, la intimidad que yo tengo con Él supera lo que Él me da o lo que Él me quita. Porque yo estoy con Él o yo estoy en Él y Él en mí, no por lo que me da o por lo que me quita, sino por lo que Él es. Por lo que Él es. Ahora, ya en Él. Y si yo estoy viendo que el chorro está abierto, ¿verdad usted? Entonces el creyente debe pensar, ¿por qué Dios me está bendiciendo? Exacto. Gracias, Señor. Para que sea bendición a otros. ¿Qué decimos a veces? Es que yo soy bueno. Así, exacto. No, es que yo trabajo bastante. Con el sudor de mi frente. No, mi querido hermano, el chorro, el Señor es quien lo abre. Exacto. Y ya en Cristo, hermano, tenemos que decir, ¿por qué Dios me bendice? Y si me está bendiciendo de una manera más, pues es para que yo sea un vehículo de bendición. Doble tracción. Así es. Doble tracción en el reino, así hermano es. Eddie. Entonces creo que todo radica por esa parte, pastor. Y yo creo que también históricamente hay gente que el Señor ha levantado. Con gente desprendida de lo material. ¿Ya? Gente, y generalmente se le achaca, y yo lo he escuchado muchísimo. Y yo siento que muchas veces lo comprendemos mal nosotros el texto, ¿no? En cuanto a Jesús y las riquezas, cómo Dios ve las riquezas. Y muchas veces creemos que es malo, que la riqueza en sí es un mal. Exacto. O la riqueza en sí misma es un pecado, podríamos decir, ¿verdad? No, yo creo que en el transcurso de la historia, nosotros vemos cómo el Señor ha levantado gente con muchas riquezas, con muchísimas riquezas, pero al mismo tiempo que no tienen su corazón en esas riquezas, sino que en Dios, y dan para el reino. Y son una bendición, pastor. Exacto. Mire, me está yendo. Yo creo que tenemos muchos ejemplos, pastor, muchos ejemplos. Tenemos la oportunidad de tener muy buenos amigos ministerialmente hablando, ¿verdad usted? Por citar algunos, tenemos la oportunidad de tener algún acercamiento con el Ministerio Esperanza de Vida, por ejemplo. También el Ministerio Palabra de Vida, hermano Eddie. Así y cómo me llama la atención. Bueno, por ejemplo, ahorita hay un ejemplo claro en Esperanza de Vida, muchas familias norteamericanas, ¿verdad usted? Que Dios ha bendecido en gran manera, hermano Eddie. Así es. Hacen unas inversiones millonarias, pastor. Así es. Hablemos así, millonarias. ¿Para qué? Para llevar pan al hambriento. Exacto. Para llevar palabra al que no la conoce. Para predicar el evangelio. Y no está de más, por ejemplo, hermano Eddie, y no está de más citarlo. Por cierto, un saludo a todo el equipo allá, ¿verdad? Ustedes, si nos está viendo más de alguno. El Ministerio Tierra Alta, pastor. Exacto. Es un campamento. Con una familia construido. Es varios campamentos en toda Latinoamérica. Es un ministerio de campamentos que busca predicar la palabra a jóvenes y que tienen campamentos en Filipinas, en México, Colombia, en Colombia, Puerto Rico, y aquí en Guatemala. República Dominicana, creo que. República Dominicana, Guatemala y en varios, en Estados Unidos, por supuesto. Y esta familia Dios la bendice en gran forma. Y de lo mucho que el Señor les da, invierten millones, pastor. Exacto. Para que el nombre del Señor sea conocido. Así es. O sea, ¿me entiende? Ese es el punto, ¿verdad? Usted. Hay otro punto, pastor, creo que es importante entenderlo también, porque hay que como derrogar ese tipo de pensamientos. Hay mucha gente que dice, hemos escuchado, no andes dando diezmos, dicen que dáselo a los pobres mejores. Está bien. Está bien que usted tenga la intención, hermano Eddie, de darle de comer a alguien. Perfecto. Gloria a Dios. Creo que todos tendríamos que tener esa iniciativa. Pero si tenemos a alguien en nuestra comunidad cercana que esté pasando necesidad, bueno, entonces, ¿verdad? Pero eso no debe descartar la buena administración de los recursos del pueblo de Dios, hermano Eddie, en donde tenemos que involucrarnos en ser parte activa. Ser parte activa del crecimiento, del impacto, hermano Eddie, de la iglesia en la sociedad. Exacto. Yo creo que todos los miembros de la iglesia, al momento de que usted es parte de una iglesia, que de hecho no se puede ser cristiano de otra forma, usted, uno de los compromisos que se adquieren es eso, ¿no? Ser parte
con mis ofrendas, con lo que doy, entendiendo que el Señor me invita a eso porque Él me bendice, ¿ya? Y Él quiere que yo sea parte de eso, y yo como salvo tengo que entender eso y ser parte, ¿no? Ahora, me llama mucho la atención en el texto que tenemos hoy en Marcos 12, 41. ¿Qué hace la viuda? ¿Ya? Ilustrar la verdad de darlo todo. Ahí está. ¿Sí? ¿Cuál es la razón por la que Jesús halaga a la viuda? Ya, no especulemos, leamos el texto. Porque echó todo, dice, lo que poseía. Amén. ¿Ya? Ahora, todo lo que tenemos, hermano Carlitos, es de Dios. Amén. Todo. Nuestros negocios, la casa, el carro, la cuenta bancaria, el terreno. Exacto. Cualquier cosa, incluso nosotros mismos, nuestra familia. O sea, yo pienso que cuando usted y yo entendemos eso, que todo lo que tenemos es de Dios y todo lo hemos recibido, entonces podemos desprendernos. Ay, qué egoístas somos. Exacto. Sí, imagínense usted, veámoslo así. Vengamos de que usted venga, hermano Eddie, y usted es poseedor de X cantidad de riqueza que a usted le sobra. Y usted viene y me dice a mí, mira vos, Carlos, mira, te voy a dar para que me administres. Puede ser lavado de dinero, pero no. Hagamos de cuenta que está en el buen sentido de los fondos, ¿verdad? Mira vos, fíjate que te voy a dar aquí que 100,000 quetzales, administrámelos, por favor. Te los voy a prestar para que en un lapso de tiempo los administres. Pero resulta, hermano Eddie, que en el transcurrir del tiempo, y pasa el tiempo, ¿verdad? Usted viene y me dice a mí, mira vos, fíjate que necesito 10,000. ¿Será que me los podés dar para X cosa que yo quiero hacer? De sus cosas. Ajá. Recuerda que es su dinero. Ajá. Que lo prestó. Exacto. ¿Y qué parece? No. ¿Qué se cree pidiéndome a mí? Exacto. Pastor, ¿acaso es mío, pues? Sí. ¿Cómo miraría yo ahí? Algo sinvergüencita, quizás. Exacto, sí, pastor, sin duda. Pastor, es lo que pasa con nosotros muchas veces. Sí, definitivamente. Yo creo que uno, en cuanto a nuestra relación con el dinero, puede decirnos mucho acerca de nuestro corazón. De nuestro corazón, de nuestra relación, de nuestra comprensión de la vida cristiana y de nuestra relación con Dios. Recordemos entonces que no somos dueños de nada. Amén. Somos administradores, mire, de los recursos de otro. Exacto. Y volvemos al punto, pastor, que usted dijo anteriormente, hay que recordarlo. Ajá. Esto no tiene nada que ver con cantidades. Exacto. Sí. No tiene nada que ver con cantidades. Claro. Es el corazón. Que van a beneficiar las cantidades, sí. Que si usted recibe mucho, pues también agárrese. Amén. O sea, por eso dice el apóstol Pablo, creo, sí, que explica, que dice que conforme ha sido prosperado. Exacto. O sea, no tiene nada que ver con cantidades, pastor, pero sí con el corazón. Como dijo una frase por ahí, no sé si en una novela o algo así, el corazón manda. Uy. Pero recordemos, pero mire, ves, recordemos, cuando decimos lo que propuso en su corazón, estamos hablando de corazones regenerados. Amén. Corazones que conocen al Señor. Exacto. Corazones que entienden que todo lo que tienen no es de ellos. Exacto. Sino que todo lo han recibido. Por consiguiente, mi dar va a ser proporcional a mi recibir. Exacto. O sea, si Dios me dio mucho, es porque Dios me está invitando a que yo dé mucho. Amén. ¿Ya? Entonces, definitivamente, ¿no? Y aún la mía extra de esto, que es lo que vemos aquí, que muchas veces el Señor, ¿sí? En su soberanía, permite que sea poco, pero usted decide dar más. Sí, exacto. Y eso es un acto de fe. Es que, mire, pues, como le decía anteriormente, muchas veces nosotros vemos la riqueza como algo malo en sí mismo, pero no. Les voy a decir una frase que espero que no se malentienda. Hay gente pobre muy agarrada. Sí, sí. Pues, o sea, hay gente en extrema en pobreza, podríamos decir que es muy ligada a lo material. Nosotros podríamos estar en condiciones, no sé, de pobreza, viviendo, no sé con cuánto al día, pero también nosotros podríamos estar demasiado ligados al dinero, nuestro corazón unido al dinero, ya no desprendidos de lo material. Entonces, yo sé que es bien complejo decirlo en un contexto de pobreza, ya. Pero todo tiene que ver con nuestro corazón. Si nuestro corazón ha sido regenerado, vea, es que el ejemplo es la viuda. Claro. ¿Ya? El ejemplo es la viuda.
Sí. ¿Ya? El ejemplo es la viuda. Yo no sé cómo hizo la viuda para comer, pero estoy seguro que Dios le proveyó, fíjese. Sin lugar a dudas. O sea, no, le puedo haber dado hasta más. Exacto. No sé, pero, o sea, en el momento en que Jesús dice, echó 2. ¿Ya? En el arca del tesoro, echó 2 monedas. Les aseguro que ella dio más que todo. Exacto. Porque muchos dieron de lo que les sobra. Exacto, pero ella dio de verdad, o sea, el aporte es significativo de corazón. Exacto, hermano. Entonces, que de verdad, qué importante. Es entender esto. Exacto, sí, definitivamente. Familia, creo que eso es importante, fíjense. Y saben, como decimos al principio, ¿verdad, hermano Eddie? Hay que hablarlo porque son temas que muchas veces cuesta. Sí, son tergiversados. Nos da miedo a veces. Muchos púlpitos son usados para manipular gente. Sí. Y a veces caemos nosotros en el otro extremo de no hablar de esto, ¿verdad usted? Pero no, yo creo que a la gente hay que explicarle. Existe la forma bíblica. Exacto. Por favor, todas esas payasadas que usted mira por las redes sociales, no meta a todos en un costal. Hace poquito yo miraba ahí un famoso profeta, hermano, Chiribí. Usted lo ubica, ¿verdad? Usted, Hernán Acosta se llama, y no me da pena decir aquí. Hernán Acosta es un profeta. El cual, hermano Eddie, después de una predicación. Al empezar, profetas ya no hay. Resulta diciendo ahí que el Señor decía que tenía que sembrar terrenos en él. ¿Qué tal terreno? Pastor, unas barrabasadas que se están viendo hoy en día. Las redes sociales nos están ayudando a ver muchas cosas de eso. Y aquel tipo que resultó aquel día diciéndole la fecha, ¿se recuerda? El número y que era el número de tarjeta. O sea, por favor. El número de tarjeta de crédito. Y que tenía que hacer. No, hombre, pastor, otra cosa que hay que desboronar también es ese canal mentiroso Enlace, ¿verdad usted? O sea, y miren, hermano, no nos da pena y no nos da pena decirlo. Pero hay que decirlo, pastor. Ya basta de estar engañando a la gente. Hay gente que está, hay gente, por ejemplo, ese canal Enlace en Costa Rica, pastor, muy conocido en Latinoamérica, por cierto, famosísimo, diciendo que usted tiene que dar para esperar su milagro. Exacto. O sea, usted dé para esperar su milagro. No, hermanos. Los diezmos son los impuestos del cielo. Imagínese usted. Entonces, esas cosas no, hermanos. Exacto. Salga huyendo de ahí. Tenemos que dar, hermano Eddie, porque hemos recibido. Y ojo, ¿para qué vamos a dar? Sí. ¿Por qué? Nuestro corazón. Y también la rendición de cuentas, hermano Eddie. Hay que tener mucho cuidado con eso, pero... O sea, tenemos Señor que tener... Exactamente. Fíjese que hablando de todo esto, me recuerdo que un hermano me contaba una experiencia acerca de una iglesia. Él se congregaba en cierta iglesia. Vamos a obviar el título por hoy, pero... el nombre de la iglesia, pero él se congregaba en una iglesia y resulta que uno del liderazgo de la iglesia dice que empezó a hacerse cercano con ellos. En un determinado momento le dijo: mire, el Señor me reveló. El Señor me reveló que alguien me tiene que dar su camioneta. Ya. Así dice que y me dio las especificaciones de la camioneta, dice que él lo vio entrar en el parqueo. Es de este color, es de esta marca y tiene esto y esto. Pues resulta que era la camioneta del hermano con el que estaba hablando, pero no se lo dijo. ¿Ya? Sí. Entonces dice el hermano: yo me puse a descifrar, ¿será cierto? Lo he visto ministrar, es el hombre del Señor. Ya, y será cierto, y lo consulto con mi esposa, dice él, ¿verdad? Mira, me dijo el hermano tal cosa y me preocupa porque ¿será que es cierto que el Señor se lo reveló? Y nos pusimos a orar y no sé por qué, dice él, en un determinado, se lo dijo varias veces, dice, que él por fe estaba esperando que esa familia, que ese hermano, pero no se los decía que era él, entregara, o que Dios le revelara también a él que tenía que entregarle la camioneta, ya, para el ministerio. Pues resulta que un determinado día, llega el hermano y dice que, no sé, en la misma plática, porque cada vez que lo miraba le comentaba que decía el Señor y que el Señor se lo estaba asegurando en cada sueño, cada vez que se acostaba y soñaba. Y resulta que el hermano le dice: hermano, ¿y usted puede manejar? No, hermano, todavía no. Dice que le diga.
Entonces, ¿cómo, señor? Entonces dice que le digo, mire, quizás por eso el Señor no se la ha dado. Dice que... Sí, mire, hermano Eddie. No, es cierto. Pero es que, vea, el ambiente, hermano Carlitos, está lleno de eso. De ese tipo de cosas. Desgraciadamente hay mucho analfabetismo bíblico, gente que no lee la Biblia y cree todas esas tonteras, barrabasadas que dicen. Y como es el ungido del Señor, el elegido, el ministro y todo eso, y tiende a idolatrarse ese tipo de cosas y se cree cualquier cosa, que es que yo lo sentí o esto, lo aquello, y caemos nosotros, el evangelio está cayendo en descrédito, por eso. Exactamente. ¿Ya? Porque se está agarrando para manipular la gente. Para manipular, para mentir, hermano Eddie. Entonces, si por si aparece alguien por ahí, le da las indicaciones del carro. Sin descartar, pastor, que en algún momento Dios puede usar a alguien con abundancia y que existe una necesidad específica, ¿verdad? Usted, pero sea el Señor. Sí. Pero no ese tipo de manipulación. Exacto, no estamos hablando de manipulaciones. Si usted en su corazón le nació, si usted tiene el propósito de dar su vehículo, algún vehículo de todos los que tiene, gloria a Dios. Exacto. ¿Ya? Muchos ejemplos, pastor. Exacto. Muchas cosas pendientes en este tema. Sí. Pero se nos terminó el tiempo. Sí, exacto. Se nos fue el tiempo volando. Este tema queda a la mitad, pastor. Así es. El próximo programa, si el Señor lo permite, seguimos hablando del uso del dinero. Así es. Y vamos a ver por ahí otras doctrinías que andan volando por ahí en el ambiente, que es necesario también verlo. Exacto. ¿Sí? Volvemos al punto principal, hermano Eddie. Palabras finales ya. Es importante que como creyentes demos para el ministerio del Señor, ¿sí? Para que el nombre del Señor fluya, corra. ¿Cuántos medios no hay? Exacto. Por ejemplo, aquí tenemos 2 medios específicos de fe. Amigos TV, Radio Cultural Amigos. Así es. Hermano Eddie, ¿cómo caminan estos medios? ¿Cómo se compran micrófonos? ¿Cómo se compran cámaras? Exacto. ¿Cómo se le apoya a la gente que trabaja? Así es. ¿Qué trabaja, hermano Eddie? Porque es un trabajo. Porque es un trabajo. Sí, es una labor. ¿Cómo se le apoya? Una labor ardua. ¿Cómo? Entonces, existe un orden. Exacto. Y creo que es importante que nosotros lo entendamos como creyentes. Así es. Y luego pasar al punto bíblico y decir, bueno, si el Señor me ha bendecido, es para que yo dé. Así es. Hermano Eddie. Bueno, para terminar, yo creo que debemos entender varias cosas. Primero, nuestra motivación para dar. Amén. No es que yo voy a dar 10 y el Señor me va a dar 100. No, yo doy porque el Señor ya me bendijo. Ya me ha dado todo. El Señor es dueño de todo lo que yo tengo. Yo solo soy un administrador. Amén. Por lo tanto, yo tengo que dar. ¿Ya? Con un corazón humilde, con un corazón dispuesto. ¿Ya? Y segundo, no olviden eso. El ejemplo supremo para dar es nuestro Padre. Él aparte de darnos todo, nos dio a su Hijo. Amén. ¿Ya? Entonces, creo que es importante eso. Y para finalizar, una frase, ¿no?, que usted decía, la pregunta no es cuánto de mi dinero debería darle al Señor, una frase de Donald Whitney, sino más bien cuánto del dinero de Dios debería conservar por ahora, porque el pisto no es suyo. Es del Señor. Es del Señor. Así es. Muy bien. Continuamos el próximo programa, pastor. Amén. Dejamos pendiente esto. Queridos hermanos, muchísimas gracias por su atención. Amén. Gracias por estar con nosotros acá en Diálogo de Fe y Salvación. Y si el Señor lo permite, nos vemos en nuestro próximo programa. No se lo pierda. Amén. Comparte y recuerde, el próximo programa seguimos hablando sobre el dinero. Amén. Siempre recordándoles que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia. Es la obediencia. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Radio Cultural Amigos y Amigos TV. Diálogo de Fe y Salvación.